Continuamos nosotros acá en Más Noticias. Está Rodolfo Carranza, secretario de Gobierno Municipal. Rodolfo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Un gusto. ¿Cómo un placer. estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Rodolfo, ¿cómo se está dando esta transición en el ámbito del municipio? Yo creo que de manera adecuada. Los problemas que hay es que es una transición muy larga, como dijimos, ¿no? Claro. Por algo la Constitución del 2006 planteaba una fecha de elecciones que permite una transición más ágil, más rápida, más inmediata. Varios meses de transición pueden generar algunos desencuentros que son superados día a día. Ayer tuvimos una reunión que me tocó encabezar con personal de la doctora Chala, la intendente electa vinculada al área de transporte. Se le brindó absolutamente toda la información que requirió. De hecho, el doctor Benjamín Nieva fue secretario de Transporte de la provincia, con quien tenía un diálogo fluido en el momento que le ocupaba esa cartera, por cuestiones de trabajo coordinado entre municipio y provincia. Y le propusimos, porque nosotros teníamos entendido que ayer iba a ser una reunión conjunta de todo el gabinete municipal más el fiscal, con las áreas de responsabilidad que haya determinado la intendente electa. No sucedía eso, pero estábamos dispuestos. El mensaje es: le proponemos hacer una reunión, pero también le proponemos que si quiere seguir enviando las notas solicitando información, van a ser contestadas y respondidas adecuadamente todas, como la fue la de ayer, y como ayer ingresó otra vinculado a que quiere... ¿Causa enojo este constante pedido de información? No, para nada. No, ¿O es algo normal? No, es algo normal, no tenemos por qué enojarnos, porque la verdad que toda la información está disponible. El último está vinculado a lo que ella denomina capital humano y organigrama, es decir, tiene razón, quiere conocer cuántos empleados tiene la municipalidad. Se lo vamos a dar no solo a las cantidades, sino a todas las personas con las categorías y la carga salarial que eso implica, porque es una decisión y una información básica para tomar cualquier decisión a posteriori, y no hay nada por qué no entregarlo, ¿no? Ahí se va a encontrar con que en personal municipal la ratio, esto es el porcentual, la cantidad de empleados por número de habitantes también de Tucumán, está por debajo de la media del país. Si no, no hubiésemos podido administrar fuera del pacto fiscal de municipios y comunas, como lo venimos haciendo, con obras como la que vamos a reinaugurar mañana del Palacio de los Deportes, cumpliendo con las pautas salariales que fija el gobierno de la provincia, pagando cada uno de los bonos, cada uno de los incrementos por paritaria, con los sueldos al día, sin deuda bancaria alguna, no solo por el pago de salarios, sino para llevar adelante cualquier cuestión de gestión, con los pagos al día del principal contrato que tiene San Miguel de Tucumán, que es el de la basura. Bueno, eso que ha sido noticia en los últimos días. Un contrato que caducó el 27 de agosto, pero el mismo contrato prevé que durante 6 meses la empresa debe seguir prestando el servicio hasta tanto se haga una nueva contratación. En eso Germán Alfaro fue absolutamente responsable, no podía dejar condicionado el gobierno de la futura intendente eligiendo un nuevo sistema o firmando un nuevo contrato. Lo va a poder hacer. ¿Cómo son los pasos? ¿Se llama licitación o hay que elaborar cláusula de renovación automática? No, la renovación automática la tiene el contrato, pero no se hizo uso. Había un plazo máximo hasta el mes de julio para llevar adelante la renovación automática. Lo que sí prevé ese contrato, que si no se renueva automáticamente, lo mismo la empresa debe continuar por 180 días prestando los servicios que viene prestando. ¿Ahora hay condiciones que otra empresa se ofrezca a realizar el servicio o no? Y sí, yo tengo entendido de que ya están trabajando en los pliegos en el Consejo Deliberante para la licitación de futuro. ¿Se resuelve antes de que se vaya Germán Alfaro? No, esto es algo que tiene que resolverlo la doctora Chala, porque justamente ella le tiene que dar la impronta que crea su gestión. Bien. Recién me detallaba cómo está el municipio, con más profundidad. ¿Con qué se va a encontrar Rosana Chala, más allá de lo que me decías recién? Con dinero suficiente para pagar el próximo sueldo que le toca afrontar, con dinero suficiente para pagar la quincena del contrato de basura, que es casi tan importante en erogación como la planilla salarial. Es el segundo contrato. No lo tengo en este momento, el informe lo elevamos, recuerda, hace un mes al Consejo Deliberante, pero son más de 400 millones de pesos por mes aproximadamente. Es una cifra muy importante. Con eso va a estar al día. Va a estar al día sin ningún tipo de deuda bancaria, sin ningún tipo de deuda con proveedores, salvo las cortas que son propios de la actividad cotidiana. Caja chica, para decirlo sí, de alguna gastos manera. operativos, las boletas de luz que tienen mucho gasto la municipalidad,
los proveedores que nos dan cuentas, por ejemplo, con combustible, los gastos de funcionamiento. En esos menores, el resto está absolutamente todo cubierto, el parque automotor en un 90% en condiciones, el personal absolutamente al día con sus salarios, las áreas operativas con las maquinarias y los elementos de trabajo que requieren. Bien, Rodolfo, de un tiempo a esta parte han pasado las elecciones. ¿Se ponen a pensar en qué se falló, por qué se perdió la intendencia? Porque la gente eligió otra cosa. Nunca hay una sola causa, seguramente tenemos responsabilidades de habernos equivocado en el diseño de nuestra campaña, subestimamos el aparato clientelar y el aparato de acarreo de votos del gobierno provincial, sinceramente lo subestimamos. Uno está acostumbrado a ver, pero lo que vimos el 11 de junio fue absolutamente inédito en la historia, creo que no solo de Tucumán, sino de la Argentina. Aparte de ello, desde lo netamente electoral, hay que explicarlo también por lo siguiente. Hubo una estrepitosa caída de votos de Ricardo Bussi, que era la tercera fuerza, que pasó de contar con 5 o 6 legisladores por capital a 2. Y esos votos emigraron directamente al gobierno oficialista provincial, a Jaldo y a Roxana Chala. Entonces esos votos de Bussi fueron a parar al peronismo. ¿No fueron los votos radicales? Y fíjese que Beatriz Ávila sacó más votos que Germán Alfaro en el 2019. Así que yo, antes que echar culpa, hay que analizarlo bien. Seguramente algún radical pudo haber decidido votar distinto, pero más lo explica el hecho enorme de la pérdida de casi 80.000 votos perdió Ricardo Bussi en Capital en las elecciones entre el 2019 y el 2023. Y fueron todos ellos al gobierno provincial. ¿Después lo recuperó en las PASO o no? Ganó Milei. Y fíjese cómo la gente sabe perfectamente lo que vota, que él sacó bastante menos votos que Milei. Sin embargo, fue mejor la performance de Bussi que la de muchos otros referentes de la Libertad Avanza en el interior del país. Bueno, ¿y qué expectativa tenés para estas elecciones presidenciales? Y nosotros estamos trabajando por Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio. Tiene comprometido una visita a confirmar, pero en principio la fecha es el próximo 7, sábado 7 de octubre. Vamos a llevar adelante la campaña y estamos convencidos de que Patricia Bullrich es la única candidata que puede vencer a los 2 otros contendientes de fuste que hay en estas elecciones, que son Javier Milei y Sergio Massa. ¿Por qué ese convencimiento? Porque así lo dicen cuantas mediciones se hace. Y creemos de que la única que está en condiciones de llevar adelante esta tarea es desde la responsabilidad que tiene un gobierno que ha demostrado no solo gestión en 1 o 2 provincias de la Argentina, sino que actualmente tenemos 10. ¿Seguís confiando en las encuestas? Las encuestas solo son referencias, no le han acertado ninguna, no solo acá, sino también en ningún país del mundo últimamente. La única que acertó fue Cristina. Pero no fue una encuesta, ya hablo de 3 tercios, claro, ¿no? ¿De qué modo? Digamos, todos creíamos que el primer tercio iba a ser Juntos por el Cambio y no lo fue Milei. Voy a poner una diferencia ahí, ¿no? Todos sí, muy ahí. ajustada. ¿Y en el balotaje la ves a Bullrich con Milei o con Massa? Yo creo que el balotaje va a ser de Bullrich con Milei. Con Milei. ¿Y qué te genera la figura de Milei? Por lo menos algún asombro, porque nunca en los años que llevo de observar y de protagonizar en alguna medida la política he visto un fenómeno así. Creo que el voto es absolutamente emocional, que representa 2 cosas. El enojo de la gente, con justa razón. Que él lo traduce al enojo en su discurso. Exactamente, y por otro lado el cambio. Él representa en gran medida el cambio. Usted lo escucha, ¿cuál es el núcleo duro de votantes de Milei? Los jóvenes. Sí, los jóvenes, es verdad. Pero el discurso de Milei, así agresivo, tirarse de la forma que se tiró contra Francisco. Sí, tiene muchas contradicciones a sí mismo, digamos, tienen que salir a reinterpretarlo sus propios dirigentes y candidatos, ¿no? Pero bueno, no hay que enojarse con la gente. A mí no me gusta echarle de culpa a la gente. La gente se aferra a lo que se puede aferrar en momentos de crisis tan grandes como la que tenemos y todo indica que lamentablemente las condiciones del país, al menos mientras esté este gobierno, van a empeorar. Hoy se va a publicar el índice de pobreza y va a ver que ha habido un crecimiento lamentable del mismo, especialmente en nuestras provincias. La gente dice que el único que hace propuestas es Milei y los otros candidatos no. Esto no es así, esto yo creo que es un análisis ligero y le reitero, el voto en el caso de hoy cada día es más emocional que racional y como la gente está enojada y necesita una esperanza,
quien mejor lo representó en su momento es Milei. Yo creo que eso se va a revertir, porque se están viendo cómo en las elecciones locales, usted fíjese, la última elección, no la anterior, no la de Mendoza, la de Chaco, no fue cualquier kirchnerista que perdió. No. Fue un emblema del kirchnerismo, Capitanich. Entonces, creo de hoy que perdió en manos de Juntos por el Cambio. 10 provincias argentinas en manos de la coalición. Habla de que tenemos una base importante para revertir lo que pasó el 13 de agosto y estamos trabajando en eso. Rodolfo, dos cosas antes de terminar la nota. Conflicto del transporte, ¿cómo la ves? ¿Cómo se tiene que encarar esto? Porque es un problema de nunca acabar. Si los empresarios no le dan la plata, ellos dicen que no funciona. Mira, hay empresarios y empresarios. Yo quiero acá hacer una separación, porque hay empresarios chantas, como muy vocingleros, que echan la culpa siempre al gobierno. Acabo de escucharlo al vicepresidente de TAT, a Berreta, entrando a visitarlo a Jaldo, de que los gobiernos obstruyen los incrementos de tarifa. Es decir, en su mente está solamente el incremento de tarifa, aparentemente, en tirar toda la carga al trabajador, que es el usuario del servicio público de transporte, o si no, en los subsidios. Es verdad, la política de subsidio es un despropósito. Massa vino a decir que él va a corregir las asimetrías con el norte. Sus dos ministros de transporte, Guerrero anterior y actual Giuliano, lo puso él, es el ministro de Economía, y resulta que las provincias más empobrecidas de la Argentina, como son Tucumán y la del norte, pagan las tarifas más altas y reciben los menores subsidios, y la de mayor índice de PBI per cápita, como son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, tienen las tarifas más bajas, los mejores servicios y la mayor cantidad de subsidios. Acá está. Entonces, esto es una locura. El boleto 100 y algo, ¿no? Sí, 121. Sí, es que esto tiene que ser encarado de raíz. Y hasta acá, yo escuché mucho, bla, 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 pero solo conozco de 2 proyectos que se presentaron, que uno lo presentó el doctor Fernando Jury, que quedó, creo yo, que por lo menos algo así como el modelo salteño. Y el otro, el de la senadora Beatriz Ávila, que está en tratamiento en el Senado sobre el Fondo Compensador Federal de Transporte. Esperemos hacerlo así, porque además la realidad del transporte hoy es una realidad muy distinta a la que teníamos años anteriores. Los pliegos que estaban vigentes, porque no lo están tanto precarios ya los servicios, fueron diseñados para una Argentina que hoy no existe, ni un diseño de empresas en tamaño que no los hay. La pandemia ha generado una disminución del mercado de transporte, menos corte de boleto. Las líneas de transporte ya no son solo del ejido municipal, son interurbanas en su gran mayoría. San Miguel de Tucumán solo representa hoy el 30% del total del transporte público interurbano de la provincia de Tucumán. Entonces hay que encararlo desde todo este punto de vista. En definitiva, es un problema de dinero y usted tiene 2 elementos, el subsidio y la tarifa. En estos momentos, castigar más al usuario es una cuestión, yo diría, de echarle nafta al fuego. Y la otra tiene que ver con las afirmaciones de Osvaldo Jaldo de eliminar el pacto social. Yo creo que es muy sano. De hecho, nosotros nunca estuvimos en el pacto, siendo la 5ª ciudad de la Argentina, San Miguel de Tucumán, y pudimos desarrollar una gestión, como le decía hace un momento, con los sueldos al día, con las políticas salariales acorde, y mañana reinaugurando una obra emblemática de la ciudad como es el Palacio de los Deportes, un plan de reordenamiento del centro con las semipeatonales, las inversiones en todo el Parque 9 de Julio con una pista de ciclismo que es única en el norte argentino, el centro de monitoreo que hoy es ejemplo en el interior del país con la última tecnología, una patrulla de protección ciudadana, el ex parque, el provincial y el complejo gastronómico provincial. Bueno, hay mucho para mostrar sin el pacto. Me parece que es una buena decisión y volver a las verdaderas autonomías municipales, y para eso ir un paso más adelante, permitirle el dictado de sus propias cartas orgánicas. Pero la última, ¿cuándo asumen? Los legisladores el 28 de octubre, el próximo gobernador el 29. ¿Y cuál es la primera idea que va a presentar? Ya Lo con que, la banca. Lo que dije en este programa, primero que nada hay que rediseñar el sistema electoral en la provincia, la ley de acople no puede seguir existiendo. Rodolfo, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Rodolfo Carranza, secretario de Gobierno Municipal, acá en Más Noticias. Walter, Pauli, digan ustedes con Bueno, quién voy. tenemos más información.